la iglesia de Corinto. Porque versos anteriores el apóstol Pablo menciona que en los corintios había cierto grado de orgullo, cierto grado de altitud, cierto grado de falta de humildad. Y el apóstol Pablo viene a recordarles que si ellos son una iglesia poderosa, lo son gracias a que hubo alguien o que hubo gente que pagó precio por ellos. Que si ellos llegaron a desarrollar, es que porque hubo alguien que definitivamente padeció y sufrió. Ahora, hablar del legado, podemos definir un concepto de legado, concepto quizás jurídico. Cuando usted escucha la palabra legado, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, legado es una forma de sucesión en la cual una persona deja un bien a otra persona. Usted dirá, bueno, pero esto parece como herencia. Hay una diferencia entre legado y herencia. Y la diferencia es que el legado habla de bien específico, bienes específicos. Y herencia habla de bienes universales. Ahora bien, hablando ya en el contexto de esta palabra, en términos bíblicos o en el contexto en que queremos desarrollar el mensaje en esta noche, cuando hablamos de legado, hablamos de un conjunto de cosas, un conjunto de ideas o tradiciones que una persona transmite a otra. Estoy hablando de principios, estoy hablando de valores, estoy hablando de ideales bíblicos. Y créanme que no hay nada más bonito que escuchar a una persona que dice, ¿saben qué? Yo hago esto de esta manera, yo limpio de esta manera porque mi abuelita lo hacía así. Y mi abuelita le enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí. Es bonito, yo no sé cuánto han escuchado algo como esto, pero es bonito decir, wow, aprendes de la abuela. Quizás en la escuela se burlen. El detalle es que hoy estamos aprendiendo de cualquier persona. Hoy aprendemos de los influencers. Hoy aprendemos del que más llama la atención en la escuela. Aprendemos de la persona que más tiene en el trabajo, de la persona que más rango tiene. Pero es más bonito escuchar, estoy en el camino del Señor, porque mi mamá me instruyó al camino del Señor. Acepté a Cristo, porque mi abuela un día aceptó a Cristo. Y yo estoy aquí hoy como resultado de eso. Es más bonito escuchar, mi abuela me enseñó a orar y a buscar su presencia, como muchas veces el apóstol ha mencionado que su abuela jugó un rol fundamental en su desarrollo espiritual. Es bonito escuchar eso. Esto es el legado. Transmitir algo, transmitir un principio, transmitir una idea, transmitir conceptos y dejarlo a la siguiente generación. Y hoy más que nunca se hace necesario que nosotros como hijos de Dios empecemos a transmitir un legado a los que nos siguen. La pandemia causó que una generación casi completa desapareciera. Y la generación que viene siendo influenciado por otros elementos. Los elementos relacionados a las figuras públicas, a las figuras políticas, a las figuras del ambiente del espectáculo. Los llamados influencers más que nunca están influenciando a nuestra generación. Entonces, en este momento se hace determinante que nosotros empecemos a transmitir ese legado. Es más necesario que nunca. Es una urgencia inminente.
No es algo que nosotros tenemos que empezar. Bueno, vamos a ver en qué momento yo empiezo a enseñarle a mi hijo a orar. No, es hoy. Es hoy. Porque si no lo haces hoy, mañana se va a perder. En el YouTube se va a perder. En el Instagram se va a perder. Y eso si usted está pendiente de a quién sigue. Porque si no estás pendiente va a ser peor todavía. Es el momento propicio para empezar a transmitir ese legado que Dios nos ha dado. Y cuando yo leo la escritura me doy cuenta que había un legado enorme de parte de los apóstoles para con la iglesia. Y en esta noche yo quiero hablar de algunos elementos importantes para que exista un legado. El primer elemento para que exista un legado es que hay que pagar un precio. Y ahí lo dice el verso 9, 10, 11. La forma en la que los apóstoles fueron tratados, el precio alto que pagaron. Dice que lo despreciaron, los irrespetaron, pasaron por tontos. Hoy nadie quiere pasar por tonto. En la escuela menos. Pero dice la palabra, nosotros pasamos por tontos para que ustedes pasen por inteligentes. ¿Y por qué está diciendo esto el apóstol? Porque en aquel momento el evangelio no era lo que es hoy. El evangelio en aquel momento costaba hasta la vida. El evangelio en aquel momento costaba las cosas más importantes que podías tener. Te podía costar hasta la familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Naturalmente hablando, estás aquí porque tus padres pagaron un precio. Espiritualmente hablando, estás aquí porque Jesús pagó un precio. Eclesial o ministerialmente hablando, estás aquí porque hubieron pastores y líderes que por ti pagaron un precio. Para que haya un legado tiene que haber alguien que pague un alto precio. El problema es que hoy nadie está dispuesto a pagar ese precio tan alto. Alguien tuvo que hacer un esfuerzo para que tú puedas estar quizás vestido ahí donde estás. Es más, alguien tuvo que hacer un esfuerzo para que tú pudieras nacer. Porque desde el momento en el que nacemos, hacemos que alguien padezca. Tu mamá. Y las mujeres no podrán negar esto. Dar a luz es uno de los mayores dolores que existe. Alguien pagó un precio para que tú estuvieses sentado en esa banca. No hay legado si no hay alguien que pague un precio alto. No hay legado si no hay alguien que se atreva a sacrificarse. No hay legado si no hay alguien que se atreva a hacer un esfuerzo. Hoy queremos dejar un legado, pero no queremos hacer nada. Y la iglesia de Corinto se sentía que había alcanzado algo. Se sentían los poderosos, los siervos, los ungidos. Y el apóstol le dice, espérate. ¿Qué le está pasando a ustedes? ¿Por qué ustedes se creen? ¿Qué ustedes han hecho? Nosotros sufrimos para que ustedes estén ahí. Nosotros sufrimos irrespeto y burla para que ustedes le digan el siervo de Dios y la sierva de Dios.
Ese es el siervo, no te metas con él. Ese es el siervo. Alguien pagó un precio para que te digan el siervo. Alguien lo pagó. No hay legado si no hay esfuerzo. No hay legado si no hay sacrificio. No hay legado si no hay alguien que esté dispuesto a pagar un precio alto. Hay gente que quiere que su familiar se convierta. Eso no va a suceder con palabrita, va a suceder porque tú estás hoy pagando un precio alto. Para que exista un camino por donde pueda transitar. A mí me dicen que antes esto era puro monte en Mañanita en los años 80 y 90. Ser un lodazal por aquí. Lodo de arriba abajo. Mi mamá me cuenta que cuando mi papá la trajo acá por primera vez, no sé en qué tiempo, ella lloraba subiendo esa loma. Dice, ¿para dónde me traíste? Alguien tuvo que pagar un precio para que tú hoy andes en carro o en taxi por esa calle. Alguien tuvo que pagar un precio y abrir la trocha para que tú hoy puedas caminar por libertad por las calles de la tercera. Vamos a hablar espiritualmente hablando. Alguien pagó el precio. Alguien abrió el camino para que tú hoy pudieras estar sirviendo al Señor. Alguien te enseñó a hacerlo. Alguien te dijo es por aquí. Alguien, yo no sé quién está dispuesto en esta noche a empezar a hacer, a dejar un legado. Te toca sufrir. ¿Quieres que tu familiar se convierta? Te toca sufrir. Te toca llorar, te toca ser ejemplo. Te toca dar testimonio que cuando te quieras levantar y decir algo, tengo que aguantármela porque me están viendo. Tengo que ser el modelo de la casa. Tengo que ser el siervo. Tienes que pagar un precio alto. Está Barbie pagando un precio del trabajo. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio? ¿Cuántos están dispuestos a hacer y a dejar un legado? Quiero hablar del segundo elemento. El segundo elemento para que exista un legado es que debe haber un negar, un soltar, debe haber un desprendimiento. Si no hay desprendimiento, si no hay un negar, un soltar, un morir a algo, no hay legado. Porque un legado es dejar lo que yo tengo y cedérselo a otra persona. Se lo traspaso a otra persona. Lo dejo correr hacia otra persona. Y esto puede ser en bienes. Mateo, capítulo 26, verso 12. Vamos a leerlo desde el verso 7. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba en la mesa, ella lo derramó el perfume sobre la cabeza. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume, un bien caro, importante, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, la he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y aquí viene lo poderoso del legado.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. No hay legado más grande que lo que hiciste en algún momento y aún habiendo muerto, eso hable por ti. Ese acto hable por ti a través de la entrega de un bien preciado. El perfume era un bien sumamente preciado, sumamente caro, sumamente valioso. Había ahorrado quizás 1 o 2 años, no sé cuánto. Algo que valía. Pero ella decidió desprenderse y entregarlo. Para que exista un legado, usted tiene que aprender a soltar algo. Usted tiene que aprender a negarse sobre algo. Usted tiene que aprender a desprenderse de ese algo. Puede ser bien, puede ser dinero. Abel dice que entregó aún mejor ofrenda que Caín, y aún muerto, ¿qué? Su ofrenda habla por él. Más legado que este no hay. Desprenderte de algo que para ti es valioso. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando en esta noche. Yo no sé a cuánto el Señor le está diciendo, ¿sabes algo? Las decisiones que tienes que tomar, las tienes que tomar ahora. Lo que me tienes que entregar, lo tienes que entregar ahora. ¿Sabes qué es? Que tú mueras y pasen los años. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que esta mujer derramó ese perfume? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Abel entregó esa ofrenda? Miles de años, y hoy estamos aquí hablando de ellos. Más legado que este no hay. Pero tiene que haber ¿qué? Un soltar, un desprender. La gente hoy no se quiere desprender de las cosas que tiene. La gente hoy está aferrado a lo material, a lo económico. Ni siquiera quieren ofrenda. Vas a desprenderte de algo verdaderamente importante. Y ni se diga cuando hablamos, porque podemos hablar de desprendimiento de bienes, de dinero, de poder, de posesiones. Pero también hay acciones y hay tradiciones. Hay cuestiones que tienes que modelar. Elementos importantes. Como la responsabilidad. Modelarlo. Pero tiene que haber un negar. Para que yo pueda modelar, para que yo pueda enseñar a otros. Es más, para que nosotros estemos aquí, en algún momento nosotros tuvimos que entregarle algo a Dios. Algo que nos costaba. Para aceptar a Cristo tuvimos que morir. Tuvimos que entregarlo. Entregar al viejo hombre. Al viejo hombre que le gusta hacer las cosas a su manera. Al que no le gusta que le digan nada. Al que le gustan las cosas del mundo. Al que le gustan los placeres. Había que despojarse de eso. Y para que exista un legado, tiene que haber un padre que esté dispuesto a dar algo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que el modelo que tenemos es el de nuestro Padre Celestial, que se desprendió. ¿Qué dice la palabra? Tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Se desprendió de todo. Se desprendió de su divinidad. De su gloria, de su majestad. Pagó un precio y se desprendió por amor a nosotros. Y nosotros todavía pensamos si desprendernos de algo o de alguien por amor a Él, por favor. Y nosotros todavía pensamos si vale la pena o no seguir y caminar con Cristo.
Cuando Él no se limitó en entregarnos todo. Agarró a su hijo y lo mandó. ¿Sabes qué? Las cosas están terribles. Es el momento de que se ejecute el plan que se diseñó. Vas a tener que entregarte. Vas a tener que sufrir. Vas a tener que llorar. Vas a tener que desprenderte de la gloria, de lo más bonito, por amor a ellos. Y nosotros hoy nos preguntamos si vale o no vale la pena. Nosotros hoy nos preguntamos si vale la pena todavía el guaro o no vale la pena todavía el guaro por seguir a Cristo. Hoy nosotros decimos si vale la pena dejar lo mundano por seguir a Cristo. Cuando nuestro Padre se desprende diariamente por nosotros. ¿O me vas a negar, David, que no te desprendes de cosas por tus hijos? No dejas de comer muchas veces por nuestros hijos. Cuando yo fui creciendo, yo fui valorando lo que mis padres hacían por mí. Cuando me casé, me tocó empezar a pagar deudas, me tocó empezar a pagar situaciones, todo lo que uno paga y las deudas. Yo dije, wow, de verdad que mi papá hizo un esfuerzo para que yo estudiara. Cuando venía enero y febrero que había que comprar boletín, había que comprar maletín, había que comprar zapatos, había que comprar útiles, había que comprar X cantidad de libros. Y estaba en escuela pública, los que están en privada ni se diga, tienen que amar a sus papás. X cantidad de libros. Su papá se puede comprar ropa bonita, pero decide no comprarse ropa bonita para que tú puedas ir a la escuela. Tu mamá podría comprarse las Nike que estabas soñando, pero viene tiempo de escuela. Lo siento, mi hijo es primero. Si nosotros pensáramos más como padres, como gente que está heredando algo, y le hablo al liderazgo, porque esta palabra también me golpeaba. Si nosotros empezáramos a pensar más como líderes, de que estamos dejándole algo a la gente que viene con nosotros, fuéramos más desprendidos. Fuéramos más desprendidos. Y no es un desprendimiento obligatorio, es un desprendimiento que tú disfrutas. Disfrutas cuando te niegas algo para dárselo a tu hijo. Y lo dice la palabra, ¿qué padre que su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra? Y dice Jesús, ¿cuánto más el padre que está, ustedes que son malos padres, y le dice, ustedes son malos padres y ustedes hacen de todo por sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? El Padre que está en el cielo no le dará a sus hijos lo que le están pidiendo. Más legado que este no hay. Pero para que haya un legado tiene que haber un desprender. La pregunta es, ¿qué legado estás dejándole tú a los que vienen detrás de ti? Yo puedo decir que yo he aprendido de mi padre natural el sentido de la responsabilidad. Trato, porque ese hombre es sumamente responsable en todo. Y si hay un legado que yo puedo decir que heredé de él, es la responsabilidad. Si digo sí, es sí. Por eso muchas veces pienso 2 y 3 veces y decir sí, porque sé que si digo sí, mañana no puedo decir no. Y el problema no es que digas no. La palabra dice que tu sí sea sí. Y que tu no sea. El problema es cuando dices sí y al final no vas. El problema es cuando dices cuenta conmigo y a la hora de la hora, no, lo que pasa es que si usted viera, ¿qué estás dejándole a tus hijos? ¿Qué estás dejándole a la gente que estás liderando? ¿Qué estás dejándole a la gente que viene tras de ti? La gente que te ve como un modelo. El detalle es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos abriendo la trocha para los que vienen atrás. Yo recuerdo cuando empecé con la juventud, líder de jóvenes. ¿Qué iba a saber yo de líder de jóvenes?
Pero siempre me decían, tienes que modelar. Tengo que tener cuidado con todo lo que hago porque tengo que modelar. Me decían, tu noviazgo tiene que ser modelo. Yo, ya la máquina. Vivo en el cine, vivo en el bus, vivo cuando estés allá porque te están viendo. Y muchas veces, aunque nadie te lo haya dicho, tú eres modelo de alguien que está aquí o que está en tu casa. No te dicen nada, pero eres su modelo. Por eso que cuando te caes, cuando te resbala, la gente muchas veces se decepciona, dice, wow, pero no puedo. Por eso que tenemos que andar ahí, lo más pegado al maestro, agarrado de él, porque si nos alejamos de él, la gente a veces piensa que uno es súper poderoso. No, el camino es difícil, pero hay que estar agarrado al maestro. En el momento en el que me suelto, empiezo a escuchar plena de Denya. Como siempre digo, en el tiempo en que me convertí, yo decía, Señor, ¿qué tal si vuelvo atrás y empiezo a escuchar de nuevo plena de Denya? Pero el Señor me dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. No te dejaré ni te desampararé. Yo dije, si vas conmigo, voy para adelante. He escuchado a algunos amigos inconversos que tienen sus hijos y dicen, yo quisiera que mi hijo creciera en el evangelio. Y no son cristianos, se apartaron. Y yo le digo, para que tu hijo crezca en el evangelio, tienes que pagar un precio. Tienes que empezar a tú caminar, ir por delante. Tienes que modelarle tú primero. Tienes que despojarte del viejo hombre. No se trata de dárselo a la vecina que lo lleve a la escuela dominical, no. Porque cuando llegue a la casa va a haber demencia, locura, arranque. Se trata de que tú, poco a poco, en tu humanidad, con tu defecto, le digas, Señor, yo necesito empezar a caminar por donde tú me marcaste el camino, porque hay alguien que me está viendo, mi hijo, mi hija, por el cual vale la pena esforzarse. ¿Qué legado estás dejando hoy, hermano y hermana? ¿Y a quién se lo estás dejando? Las próximas generaciones dependen de las decisiones que nosotros tomemos hoy. Más que nunca. Pero para eso tiene que haber un negar, un desprendimiento. Como la abuela, cuando está en el lecho de muerte, le encanta su collar de oro. Y yo recuerdo, y a mí no se me puede olvidar, semanas antes que mi abuela paterna muriera, Manuel, tengo este collar. Este collar. Este va a ser tuyo. Collar de oro. El desprendimiento no es un desprendimiento con dolor, un desprendimiento que disfrutó, un desprendimiento hermoso. Es un negar quizás a lo que a ella le gustaba, pero lo estoy dejando porque estoy asegurando de que eso va a marcar algo. Y con esto quiero ir al tercer elemento del legado. Y es que en el legado debe haber un propósito. En el legado debe haber un propósito. Dios es un Dios ¿de qué? De propósitos. Dios no es un Dios de sentimientos. Dios es un Dios de propósitos. Para Dios lo importante era que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, llegara con bien y con el poder suficiente para conquistar la tierra prometida. Para esto Dios no podía andar con sentimientos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Moisés agarra y le pega la primera vez a la piedra,
te funcionó una vez. Pero cuando Dios le da la instrucción, le dice tócala y le pega. Dios no podía andar con sentimiento. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De propósitos. ¿Amaba a Dios a Moisés? Sí. ¿Lo amaba? Claro que sí. Pero había algo que era más grande, que era el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y Dios no juega el sentimiento como nosotros jugamos. Y esto nos tiene que hablar en esta noche. No todas las decisiones que nosotros tomemos las podemos tomar por sentimiento. Porque me dolió, porque me afectaron, porque me lastimaron, me dañaron. No, tú eres una persona de propósito. Pueden hacer lo que sea, pero tú entiendes de que Dios te creó a ti para algo grande y poderoso. Y Dios hacía mucha referencia a Moisés en el Antiguo Testamento. Muchísimas, muchísimas. Mi hijo Moisés, así como Moisés agarró y sacó al pueblo. Pero llegó el momento en el que Moisés ya tenía que levantarse Josué con la fuerza, el poder suficiente para llevar al pueblo a la tierra prometida y para llevarlo a conquistar los diferentes territorios de la tierra. Moisés no iba a poder hacerlo. El que podía hacerlo era Josué. Y para eso Dios tenía un propósito. Sansón murió en su desobediencia. Dios lo amaba. Lo amaba Dios. Pero tomó una decisión incorrecta en contra del mandato que Dios había establecido. Y le tocó pagar su precio. ¿Qué podemos decir de Jesús? Que padeció, sufrió, pero había un propósito. No todas las decisiones que nosotros tomemos pueden ser decisiones sentimentales. Y cuando hablamos de legado, de dejar algo, no podemos dejar cualquier cosa, pastora. No podemos dejar cualquier cosa. Estamos dejando lo más importante de nosotros. Estamos transmitiendo algo valioso. Y esto no puede ir acompañado solamente de sentimiento, sino de propósito. Si yo tomo una decisión el día de hoy, yo entiendo es porque Dios quiere hacer algo conmigo. Si yo tengo que ser radical algunas veces, y esto también se lo digo a los padres, si a veces tienen que ser radicales con sus hijos, séanlo. No jueguen al sentimiento, que va a doler primero que lo corrija. Va a doler, pero si no lo haces, después vas a ver lo que va a suceder. Y Dios, sentado en su trono, no es un Dios que mueve todo por sentimiento, sino que lo hace con propósito. Y el plan que Él creó para que Jesucristo viniera a este mundo, lo hizo con un propósito poderoso. Primera de Corintios, capítulo 4, y con estos cerramos. Vamos a leerlo desde el 12. Nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y los soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. Y escucha lo que dice Pablo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. La iglesia de Corintios, cuando recibió esta carta, yo me imagino que quizás no fue el mejor rostro en ese momento, pero eran palabras muy duras y palabras necesarias, porque estaban volando demasiado alto, estaban demasiado orgullosos. Y Pablo viene y le dice cosas duras, dice: ¿ustedes qué se creen? Nosotros sufrimos para que estén ahí. A nosotros nos costó. Nos trabajamos duro con nuestras manos para que ustedes se crean algo. Bueno, la iglesia de Corintios recibiendo esa nota diciendo: ¡guau! Quizás uno por ahí, si hubieran leído esa nota, dice: mejor me voy para otra iglesia. El pastor me está hablando duro, el apóstol le está hablando duro.
Pero el apóstol Pablo le dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Había un propósito claro en las palabras del apóstol Pablo para su iglesia. Había un legado que habían trabajado muy fuerte los apóstoles. Y ese legado, la iglesia tenía que saberlo. Tenía que conocer lo que alguien sufrió y pagó un precio. Tienes que saber que alguien pagó un precio. Alguien se desprendió y que esto fue con un propósito para que tú estés aquí sentado. La pregunta es, ¿qué legado estás dejándole tú hoy a los tuyos? ¿Qué le estás dejando? Naturalmente, espiritualmente, ministerialmente. ¿Qué estás modelando hoy? Tiene que haber intencionalidad en lo que haces. En lo que haces para Dios tiene que haber intencionalidad. Lo haces para el Señor, pero lo haces con la conciencia también de que hay un mundo que te está viendo. Lo haces con la conciencia también de que hay hijos que te están mirando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a sufrir por ese alma que quieres que se convierta? ¿Estás dispuesto a dejar de jugar por el mundo para que el día de mañana los tuyos sirvan al Señor? Quiero que te pongas en pie en esta noche.